Buenas a todos y bienvenidos al canal. Pues en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo criar ghouls en jaula paso a paso, y te voy a enseñar algunos truquillos que hago yo para que críen bien y no tener problemas en la cría. Que vamos, el primer paso que hay que tener, ese sí o sí, es tener una pareja. Como podemos ver, esta sería la hembra y este sería el macho. Lo segundo y casi más importante que la pareja es que estén en celo, porque vemos el macho lo podemos distinguir bien, pero en la hembra, si nos fijamos, el pico lo tiene negro y le cambia de color cuando está en celo, se le pone negro. Si ponemos una hembra a criar cuando esté con el pico como ese macho, si los cría, los huevos seguramente no van a estar pisados porque no están en celo. Entonces tenemos que esperar, los tenemos separados y los juntamos cuando la hembra se le empieza a poner el pico como esto, así negro. Tercero, y muy importante también, el calcio. Los ghouls suelen tener bastantes problemas de retención de huevo. Entonces hay que ponerles mucho grit, mucho hueso de jibia, y yo lo que les pongo, como podemos ver aquí, es cáscara de huevo, que primero la paso por el microondas para quitarle todos los restos que pueda tener, y eso se le da así a las aves y es un aporte de calcio excelente, que como vemos se lo acabo de poner y lo devoran. Tercero, la alimentación. Yo les pongo mixtura de exóticos por un lado y luego mixtura de canarios por otro. ¿Por qué? Pues porque así se van a comer de aquí el alpiste, el resto de semillas no se las van a comer, pero luego se las paso a los canarios. Pero lo ideal, si hacemos nosotros las mezclas, sería mixtura de exóticos al 50% y canarios solo otro 50%, porque comen mucho más alpiste que mijo. Luego hay que ponerles también pasta de cría, bastante pasta de cría, y grit que no les falte, como he dicho antes. Luego el nido, le tenemos que poner un nido bastante grande. ¿Por qué? Porque los ghouls, el macho pisa a la hembra dentro del nido, entonces tenemos que hacerles el nido, se lo hacemos nosotros o les metemos material que lo hagan ellos, pero el nido ha de ser alto, que sea bastante grande y que tengan huecos, no vale un nido pequeño. Este tipo de nido, que es el que utilizo para otros exóticos, como podemos ver es más pequeño, entonces es menos alto. Este se quedaría bastante justo para que el macho pisara a la hembra dentro. Yo alguna vez lo he utilizado también, pero este da mucho mejores resultados que este. Entonces, si podemos, les metemos un nido más alto y sin problema. Y bueno, más o menos lo básico para que críen ya estaría. Los podemos alojar en jaulas de 50. Yo lo tengo en jaulas de 50 y crían sin problemas, en jaulas de 50 o en voladera. Es así, se los podemos dejar los huevos a ellos o pasarlos a las isabelas. Y ahora os muestro algunas de las parejas de las que tengo criando. Aquí tenemos la hembra que está fuera, que esa sería la hembra. Y el macho que acaba de saltar, porque estaban incubando ahí los huevos. Estaba incubando el macho. Que como podemos ver son dos de pecho morado. Aquí tendríamos otra pareja donde el macho está fuera y la hembra dentro, y ahora veremos a ver qué tiene. Ahí está la hembra que salía de incubar y
pues no tiene nada. Pero no tardará mucho en poner. Estos serían en pecho blanco. Esta seguramente, conforme estaba dentro del nido, mañana tendrá huevos ya. Este es otro macho que tiene la hembra incubando dentro también. Que ahora veremos. Ah, ya ha saltado del nido. Que esta sí que tiene 6 huevos también. ¿Ves? No le puede faltar tampoco el hueso de jibia, que lo comen bastante. Y hasta aquí el vídeo de hoy de cómo criar gulls, que he hecho un vídeo corto solo con los conceptos básicos.